Buenos días a cada uno de ustedes, hermanos. El Señor le bendiga grandemente. Gracias al pastor por darme la oportunidad de estar aquí y poder predicar su palabra. Es una bendición para mí, es un privilegio. No somos merecedores de llevar este glorioso mensaje, pero Dios, por su gracia, nos ha dado esta responsabilidad de predicar su palabra. Vamos a leer un versículo en Job, capítulo 1. Luego vamos a orar y entonces vamos a iniciar la predicación en esta mañana. Job 1:8, le voy a agradecer por favor que se pongan de pie para que leamos este versículo. Y entonces pues vamos a encomendarnos al Señor. Lea conmigo, por favor. Quiero que todos podamos leer este versículo. Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esta mañana, hermano, yo quiero que tomemos esta pregunta del Señor, que el Señor hace a Satanás, pero tomemos esta pregunta que el Señor hace a cada uno de nosotros esta mañana. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿No has considerado a mi siervo Job? Es interesante que el Señor inicia, cuando Satanás entra a su presencia, es el Señor que hace la pregunta, es el Señor quien pregunta. Y esta mañana yo quiero que usted tome esta pregunta del Señor y podamos, a través de su palabra, ver las consideraciones que Dios está indicando aquí en Job capítulo 1. Oremos. Señor, gracias por darnos la oportunidad una vez más de poder estar aquí en tu casa reunidos, orando, Señor, que tu Santo Espíritu nos pueda hablar. Imploramos, Señor, que tú nos visites, que tú te manifiestes con poder y gloria, Señor, que tu palabra sea expuesta. Tú sabes, Señor, las necesidades que hay en la vida de estos creyentes. Tú sabes las necesidades que hay, Señor, en las familias, jóvenes. Y si hay alguien aquí que no te conoce, pues que venga a los pies de Cristo Jesús. Oramos que usted nos hable y que tengamos sensibilidad en nuestras almas, oídos dóciles. Al oír tu palabra, Señor, podamos obedecerla. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Job era un hombre muy destacado. Era devoto a Dios, un hombre de familia, próspero en extremo, con una reputación muy por encima de cualquiera de sus contemporáneos. Era más grande, dice la Biblia, que todos los orientales, los habitantes al este de Palestina. Era un hombre que trascendía en su tiempo. Es interesante que la Biblia dice de Job que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y que cuando Satanás viene delante de Dios, el Señor hace esta pregunta: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Qué debemos considerar de Job? Esta mañana, mi amado hermano en Cristo Jesús, yo quiero que veamos tres cosas que podemos considerar de Job. En primer lugar, podemos considerar de Job su integridad. La Biblia dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 3 veces la Biblia dice esto de Job
en el capítulo 1, en el capítulo 2, el Señor dice, o la Biblia nos dice aquí, que Job era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. También podemos considerar, hermanos, que Job era un hombre que se dedicaba con responsabilidad a su familia. Era un padre responsable. Y también vamos a considerar la manera en que Job enfrentaba sus dificultades. Cuando nosotros venimos a la Biblia y leemos la historia de Job, nos concentramos en Job, en que la paciencia de Job, en las dificultades de Job, en que Job fue una persona que sufrió mucho, padeció mucho, y que realmente los padecimientos de Job es algo que yo diría, ojalá que Dios no permita que eso pase en mi vida. Pero cuando usted y yo venimos al libro de Job y estudiamos el libro de Job, podemos encontrar una riqueza inmensa de enseñanzas espirituales que podemos aplicar a nuestras vidas y que nos pueden ayudar en nuestro diario vivir. Tal como podemos ahora aquí en el capítulo 1, el capítulo 2, observar la integridad de Job, observar el padre que era Job y observar cómo él, en medio de todas esas dificultades, él pudo honrar a Dios, glorificar a Dios, dar gloria a Dios a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar de las pérdidas, a pesar de los dolores. Él pudo mantener en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que Satanás puso sus ojos en él. Pronto la calamidad vino sobre él, porque Dios soberanamente lo permitió. Dios es quien inicia el diálogo como una evidencia de su papel soberano en esta prueba. La pregunta que desencadena todo esto es: ¿sirve Job a Dios por motivos puros o lo hace mientras hay bendiciones? Siempre es importante que entendamos, hermanos, las intenciones de Satanás. Satanás no quiere que Dios te bendiga. Satanás quiere destruir tu vida. Satanás quiere destruir tu matrimonio. Satanás quiere destruir tus hijos. Satanás quiere destruir la iglesia. Y él viene con sus acusaciones falsas. Y él dice, claro, ¿cómo Job no te va a ti a servir? ¿Y cómo Job no va a ser fiel? Tú lo has prosperado, tú lo has bendecido. Todo lo que él tiene, tú lo has acercado a él. Has acercado su casa, has acercado su familia. Tú lo has protegido. Si tú quitas todo eso de él, él no va a seguir siendo fiel a ti. Y hermano, usted y yo como cristianos tenemos que demostrarle a Satanás que eso es una vil mentira de él. No servimos a Dios porque Dios nos ha bendecido simplemente y que Dios es el que cada día nos da las cosas que necesitamos. Mi amor por Dios es un amor puro, es un amor hacia Él, es un amor por lo que Él es un amor por mí que es mi Redentor, mi Salvador, porque me perdonó, porque me dio vida eterna. Y no importa la condición económica que yo tenga, yo seguiré siendo fiel a Dios. La vida tuya y la vida mía tiene que demostrarle al diablo que no es por lo que Él me ha dado, es por lo que Él es. Y es por lo que significa para mi vida. Que no importa si yo tengo o no tengo, yo seguiré siendo fiel a Dios. Pero él acusa falsamente a Job. Oh, claro, él te es fiel porque tú le has bendecido. Quiero que entienda, hermano, que el planteamiento de Satanás es que los verdaderos creyentes son solo fieles en tanto prosperan. Eso es lo que Satanás está planteando. Y hay muchas corrientes dentro de las iglesias así. La gente viene a la iglesia. Yo quiero que Dios me bendiga. Y si Dios no me bendice, me voy. Yo quiero que Dios me prospere. Y vemos iglesias con esta línea. Ven que Dios te va a bendecir. Ven que Dios te va a prosperar.
ven que Dios va a echar para adelante tu negocio, ven que tú verás que tú vas a crecer en esta iglesia. Eso es una corriente satánica. Es Satanás quien hace eso. Ustedes son fieles porque Dios les prospera. Ahora, cuando Dios le quite la prosperidad, ¿van a ser fieles? Realmente, lo que Satanás está diciendo es, o lo que está insinuando es, que la salvación no es permanente, que la fe salvadora puede ser quebrantada, que los que son de Dios pueden llegar a ser suyos. Lo que Satanás está planteando es, si tú dejas de bendecirlo, tú verás que viene conmigo. Si tú apartas tu mano, tú verás que te abandona. Esa es la manera como el diablo trabaja. Satanás le repitió esa mentira a Jesús cuando lo tentó. Le mostró todos los reinos del mundo, la prosperidad, la fama, el dinero, riquezas. Todo esto te daré si tú me adoras a mí. Lo que le está diciendo a Cristo es, ¿qué haces tú en el desierto pasando trabajo? ¿Qué haces tú pasando hambre en el desierto? Esa es la voluntad de Dios para ti. Mira cómo Dios te tiene a ti ahí. Ven a mí, te voy a dar todo lo que tú quieras. Y la verdad, hermanos, es que muchas veces nosotros, nuestra fe flaquea cuando llegan las pruebas. Nuestra fe flaquea cuando nos vemos en situaciones difíciles en nuestras vidas. Nuestra fe flaquea cuando nosotros entendemos que no hemos recibido de Dios lo que nosotros esperábamos de Dios. Y entonces decimos, bueno, yo creo que Dios me ha fallado, pero hay otro por ahí esperando que tú toques esa puerta, que es Satanás. Él lo hizo con Pedro, lo hizo con Pablo. La Biblia refuta esta perversa insinuación de Satanás, diciendo que nosotros tenemos que aprender a descansar y confiar en Dios. Usted no puede basar su fe, no puede basar su vida cristiana, no puede basar su cristianismo en lo que posee. Tiene que aprender a descansar únicamente en Cristo Jesús. Cuando Cristo iba camino al Calvario cargando la cruz, dice el escritor a los Hebreos en Hebreos capítulo 12 que Él puso el gozo delante. Cristo no iba llorando, oh, esta cruz tan pesada, yo soy el dueño del universo, yo he creado todo, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Cómo es posible que yo tenga esta condición? ¿Cómo es posible que yo esté ahora mismo camino a un calvario como que es lo peor que le puede pasar a una persona? No, hermano, Cristo fue con gozo al calvario. Y cuando las mujeres de Jerusalén estaban llorando, Cristo le dijo, no lloren por mí, lloren por sus hijos, lloren por ustedes, porque esta es la voluntad de Dios. Y yo estoy lleno de gozo porque esta es la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermanos? Si tuviéramos que tomar la cruz y cargar la cruz y sufrir y padecer, decimos, esta no es la voluntad de Dios. Esto no es lo que Dios quiere para mí. Es importante, hermanos, que podamos considerar en la Biblia cómo Dios trabaja y cómo Satanás trabaja para no ser engañados. Consideremos la integridad de Job. La Biblia dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 3 veces en este libro se habla de que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Job 1:1, Job 1:8 y Job 2:3. Esto es mucho que decir de una persona. Lo que la palabra de Dios está diciendo es que este hombre, en su época, este hombre en su generación marcó la diferencia. Cuando usted lee, por ejemplo, Ezequiel capítulo 14, verso 14, la Biblia habla de Noé y Daniel junto con Job. Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job,
ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Estos personajes son interesantes. ¿Qué dice la Biblia de Noé? Dice que era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, dice la Biblia en Job 6:9. Hermano, lo que la Biblia está diciendo es que usted tiene que aprender a marcar la diferencia en su generación. ¿Es usted el cristiano que está marcando la diferencia en medio de su familia, en medio de su generación, en la escuela, en la universidad, en la iglesia? ¿Es usted el cristiano que está marcando la diferencia? ¿Es usted el cristiano que es luz? ¿Es usted el cristiano que es sal? Hermano, entienda lo que la Biblia dice acerca de Noé. Dios decidió raer de sobre la faz de la tierra al hombre. Vio Dios al hombre, dice la Biblia, y vio la maldad del hombre, vio el pecado del hombre, vio que el hombre estaba lleno de violencia y corrupción. Y Dios dice: raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Me arrepiento de haber hecho al hombre. Pero Noé halló gracia delante de Dios, porque era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entienda, hermano, Noé marcó la diferencia. No era diferente. El mundo entero estaba sumergido en la corrupción, en la perversidad, en la maldad. Pero Noé dijo que no. Noé tomó a su familia y dijo: no vamos a vivir como está viviendo esta generación. Vamos a marcar la diferencia. Y si no hubiese aparecido Noé, hermano, este planeta fuera como la luna o Júpiter o quién sabe qué, un desierto, porque Dios nos hubiese destruido a todos. Pero un hombre marcó la diferencia. ¿Está usted marcando la diferencia? ¿Es usted una persona íntegra en su trabajo? ¿Es usted una persona íntegra en su casa? ¿Es usted una persona íntegra con su familia, con sus hijos? ¿Es usted una persona íntegra en todo lo que usted hace? ¿Está usted marcando la diferencia porque usted quiere honrar y glorificar a un Dios todopoderoso que demanda de nosotros, independientemente de lo que tengamos o no tengamos, que debemos glorificarlo porque Él es nuestro creador y es nuestro redentor? ¿Está usted marcando la diferencia? Lo mismo con Daniel. ¿Qué dice la Biblia de Daniel? Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel 6:4. Daniel llegó a Babilonia siendo un adolescente de unos 17, 18 años. Y lo primero que este muchacho dijo fue en Babilonia: no me voy a contaminar con la comida de Babilonia. No voy a ser como los babilónicos. Yo no voy a caer en el pecado de los babilónicos. No voy a entrar en los vicios de los babilónicos. Marcó la diferencia, hermano. Él y sus amigos, cuando Nabucodonosor quiso que todo el mundo adorara la estatua, ellos dijeron: no lo vamos a hacer. Y Nabucodonosor llamó a estos muchachos. Y él le dijo: ¿Qué ustedes están pensando? Yo soy Nabucodonosor, soy el dueño del mundo. Yo ahora mismo puedo dar una orden y matarlos a ustedes, pero les voy a dar una oportunidad. Que la orquesta suene y ustedes se arrodillen ante la estatua. Si no, hay un horno ardiendo que lo voy a mandar a calentar 7 veces más para echarlos a ustedes ahí. ¿Sabe lo que ellos respondieron? No tenemos que decirte nada sobre este asunto. No vamos a adorar la estatua. Nuestro Dios, en el cual nosotros hemos confiado todo el tiempo, puede librarnos del horno de fuego. Y note, y si no, aún así no vamos a adorar la estatua. ¡Wow! No es por lo que puede hacer, es porque Él es Dios. No es por lo que me puede dar, es porque Él es Dios, hermano. No tengamos una fe que dependa de que si Dios me da o no me da.
Aprendamos a amarlo a Él, aprendamos a responderle a Él, porque Él es Dios, hermano. Y la Biblia dice que se incomodó Nabucodonosor. Y eso estaba tan ardiente que los hombres que levantaron a estos jóvenes para tirarlo al horno murieron en el acto. Pero Nabucodonosor, al ver que estos muchachos estaban en el horno paseándose dentro de ese horno de fuego, dijo: algo no está bien aquí. Primero, a estos muchachos no le pasa nada, y segundo, yo tiré 3 y veo 4. ¿Sabe quién era el cuarto, hermano? El Dios en el cual ellos habían confiado. Él nunca te va a dejar solo si tú eres fiel a Él. ¿No has considerado a mi siervo Job? Job está a la altura de Noé, Job está a la altura de Daniel. Cuando la Biblia habla de que este hombre era temeroso de Dios, perfecto, recto, apartado del mal, estamos hablando de integridad, estamos hablando de una condición de ser intachable, perfección, sinceridad, sensatez, rectitud, moralidad. Estamos hablando de que este hombre tenía una vida tanto personal, familiar, espiritual, moral, sin una falta. Yo creo, hermanos, que necesitamos eso hoy día. Necesitamos tener vidas intachables. Necesitamos vivir de una manera temerosa de Dios. Cuando la Biblia habla de temeroso de Dios, se está refiriendo a que usted tiene que aprender a vivir, a conducirse en esta vida, entendiendo lo que Dios enseña en su palabra. De que yo no voy a practicar eso, yo no voy a hacer eso, yo no voy a vivir de esa manera, porque Dios en su palabra me dice que no lo haga. Es como cuando usted le dice a su niño: mira, no quiero que salgas. Y usted se va al trabajo o va al supermercado y vienen sus amiguitos y le dice: mira, vamos a salir. Y usted y su niño dice: no, mi papá me dijo a mí que no saliera. Eso es un niño temeroso de su padre. Pero eso no tiene nada de malo, podemos salir. No, mi papá me dijo que no saliera. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué no puedes hacerlo? Bueno, yo no lo hago porque Dios me dice que no lo haga. Todo el mundo lo hace. No me importa que todo el mundo lo haga. Dios me dice que no lo haga. Y yo debo ser temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando usted teme a Dios, usted se aparta del mal. Porque eso es temor a Dios. En realidad, mis amados hermanos, Job era un hombre completamente entregado a un cristianismo que honraba a Dios, glorificaba a Dios y que tenía a Dios como el centro de su vida. No es porque me conviene, es que yo lo amo, es que es mi Dios. No es que Él me da o no me da, es que para mí es lo más importante. Cada día, mis amados hermanos, nosotros necesitamos considerar nuestra integridad a la luz de las Escrituras. ¿Soy yo un creyente íntegro? ¿Estoy viviendo una vida agradable a Dios? ¿Realmente Dios se siente complacido conmigo? ¿Realmente puede Dios decir, como le preguntó a Satanás: ¿tú has considerado a mi siervo Job? Hermanos, si Satanás se presentara ahora mismo delante de Dios, Dios podría decir de ti: ¿has considerado a mi siervo Juan, a mi siervo Pedro, a mi sierva María? ¿Has considerado a este joven, a esta joven, a esta señorita, a este hombre? ¿Has considerado? ¿Puede Dios decir eso de mí? Oh, hermano, necesitamos integridad. Necesitamos marcar la diferencia. Tenemos que aprender a andar delante de Él de una manera correcta. Lamentablemente, para muchos de nosotros como creyentes, la integridad es algo que no tiene sentido.
Cuando uno ve la corrupción, la impunidad en todos los estratos sociales, cuando uno ve que la gente no valora la moralidad, no valora el hacer las cosas correctamente, uno diría, ¿para qué quiero ser íntegro? ¿Para qué quiero yo andar con moralidad? Oh, porque tú tienes un Dios todopoderoso en el cielo, que es justo, que es santo, que es correcto, que es apartado del mal. Hermano, entienda, cuando la Biblia dice que Dios es santo, no vea eso simplemente como un término teológico. No vea eso simplemente como una idea. Hermano, santo significa apartado. ¿Qué es lo que significa eso? Que Dios es un Dios apartado. ¿Apartado de qué? Del mal, del pecado, de la perversidad, de la corrupción. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ser ¿qué? Santos como Él es santo. En otras palabras, tenemos que ser apartados como Él es apartado. Si Dios se aparta de la corrupción, pues yo tengo que apartarme de la corrupción. Si Dios se aparta del pecado, yo tengo que apartarme del pecado. Si Dios se aparta de la perversidad, yo tengo que apartarme de la perversidad. Si Dios se aparta de la inmoralidad, yo tengo que apartarme de la inmoralidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Quiero que vean en segundo lugar que debemos considerar de Job, su responsabilidad como padre. Note lo que dice la Biblia en Job 1, 4 y 5. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job tenía una hermosa familia de 7 hijos y 3 hijas. A pesar de esto, Job era un buen padre. Él tuvo una especial devoción por su familia. Y es por ser un hombre piadoso, íntegro, de carácter santo, que sus hijos recibieron una educación orientada a una vida de santidad. Sus hijos gozaban de buena posición económica, pero eso no era excusa para vivir en el pecado. Más bien debían disfrutar de la vida, pero pura y santa. La gente de la tierra de Uz conocía a un hombre santo, apartado del mal, pero también a un padre modelo. Job se preocupaba por la vida espiritual de sus hijos. ¿Has considerado a mi siervo Job? Yo quiero que usted considere el padre que era Job, para que usted y yo aprendamos a ser padres responsables como lo era Job. Lo primero que Job hacía era trabajar la vida espiritual de sus hijos. Note que dice la Biblia aquí que Job enviaba y los santificaba. Iban a las actividades, participaban de actividades, ellos tenían convites, ellos salían, pero dice la Biblia que cuando terminaba la actividad, Él los enviaba y los santificaba. La idea de esta expresión es que Job los convocaba, los traía hacia Él, los movía a santificarse o consagrarse. En otra versión, esta expresión se traduce de la siguiente manera: los convocó para que vinieran donde estaba Él, así podría encaminarlos por la senda recta del Eterno. Los padres debemos preocuparnos por la vida espiritual de nuestros hijos. No hacerlo sería algo desastroso. ¿Usted llama a sus hijos? ¿Siente a sus hijos? ¿Cómo te está yendo en la escuela? ¿Cómo te está yendo en la universidad? ¿Cómo estás en el trabajo? ¿Qué está pasando contigo? ¿Puede usted pasar ese tiempo importante, especial con sus hijos? ¿Sabe usted cuál es el nivel espiritual de sus hijos? ¿Sabe usted espiritualmente dónde están sus hijos ubicados?
¿Puede ver a sus hijos leyendo la Biblia? ¿Puede ver a sus hijos orando? ¿Puede ver a sus hijos consagrados a Dios? ¿Puede ver a sus hijos que están respondiendo a Dios? ¿Puede ver a sus hijos que están siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo? Jorge decía, vengan acá, muchachos. Hermanos, ver un caso como Elí y sus hijos es algo triste. Como Elí descuidó espiritualmente a sus hijos. La Biblia dice que los hijos de Elí, que estos muchachos que servían en el templo, que eran sacerdotes que ministraban en la casa de Dios, que estaban a cargo de ciertos ministerios en el tabernáculo, que tenían vidas espirituales para servir al pueblo de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que eran un desastre porque su padre se descuidó de ellos. El primer libro de Samuel 3, 12 al 13 dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Déjame decirte una cosa, mi amado hermano. Dios nunca le llamó la atención a los hijos de Elí, a Ofni y a Finés. Se la llamó a su papá. Tú y yo somos responsables delante de Dios por nuestros hijos. Y un día tendremos que dar cuenta delante de Dios por nuestros hijos. La Biblia dice que estos muchachos eran impíos, que no tenían conocimiento de Jehová, que se acostaban con las mujeres que velaban en el templo, que llevaban a los hombres a menospreciar las ofrendas, que pisoteaban las ofrendas de Dios, que pisoteaban el altar. Esos muchachos estaban totalmente descarriados. Y Elí ni cuenta se daba. Es triste, pero muchos jóvenes en nuestras iglesias, los padres, no están dándose cuenta dónde están sus hijos. Y es doloroso ver cómo muchos muchachos que han crecido en la iglesia se apartan del Señor. Que otros están amargados, locos por tener una edad en la cual puedan irse de la casa. Que ellos se sienten aburridos con la iglesia, que se sienten hastiados con la iglesia, que no quieren cristianismo, que no quieren Biblia, que no quieren nada que ver con el Señor. ¿Sabe por qué, papá, mamá? Porque tú y yo nos hemos descuidado con nuestros hijos. Es por eso. Jod no era así. Jod miraba la situación espiritual de sus hijos. La Biblia dice que Elí no entendió lo que pasaba con sus hijos. Eran blasfemos. Blasfemaron contra Dios. Jod entendía todo esto. Por eso era un padre preocupado por la vida espiritual de sus hijos. Los convocaba, los llamaba, los reunía, los concientizaba de tener una vida santa y pura delante de Dios. Usted debe preocuparse por la vida espiritual de sus hijos. Los hijos necesitan ser guiados en los caminos del Señor, y eso es una responsabilidad de usted como padre. Yo creo que nosotros necesitamos establecer en nuestros hogares, mis amados hermanos, reglas, normas que permitan que podamos ver si nuestros hijos espiritualmente están donde deben estar. Usted no tiene que tener las mismas normas y las mismas reglas que puede tener otro, que puedo tener yo. Pero hay que tener mucho cuidado en nuestros hogares con lo que nuestros hijos están mirando, con lo que están haciendo con los dispositivos, con el celular, con la tablet, con la computadora. No, que mi hijo, él se mete al cuarto y se tranca ahí, yo no sé nada de lo que está pasando ahí. No, que yo veo que él a veces sale, va a la nevera, a la cocina, todo, y vuelve y entra y se tranca ahí. Mira mi hijo que va para la iglesia. Yo no voy para la iglesia hoy, tengo tareas, tengo que hacer cosas de la universidad. Mentira. Y usted no se da cuenta de los horribles pecados que sus hijos están practicando encerrados en sus cuartos. ¿Qué pasa con esta familia? ¿Qué pasa con este hogar
yo no sé, que yo no tengo ni deseo de ir a la iglesia, yo no tengo ánimo para cosas espirituales, yo no sé qué pasa en esta casa, hay una atmósfera pesada. Hermano, es que hay una mano, hay una nube de maldición, de pecado sobre tu casa, porque en tu casa, en los cuartos, estás practicando pecado. Porque toda clase de dominación te está trayendo a la casa por medio de los dispositivos. Y Dios se va, hermano. ¿Entiende eso? Dios es santo. Dios se va. Los cuartos tienen que estar abiertos. Yo debo inspeccionar lo que está pasando en los cuartos de mi casa. Los dispositivos tienen que estar abiertos. Yo tengo que ver lo que hay en los dispositivos de mis hijos. Vuelvo y repito, usted no tiene que tener la misma norma, la misma regla que tenga otro. Pero eso me garantiza a mí por donde andan mis hijos. No, pastor, pero es que esa es su privacidad. En mi casa no hay privacidad. En mi casa reina Jehová. Y aquí todo el mundo, bajo este techo, tiene que buscar de Dios. Pastor, no podemos obligarlos. No, yo no estoy obligándolo. Yo lo estoy guiando, que es diferente. Si hay algo que yo le pedí a Dios en oración toda mi vida es, antes que ser pastor y antes que pastorear una iglesia, es no fracasar como padre. Que mis hijos les sirvan al Señor. Que sean creyentes y que le sirvan al Señor. Le dije, Señor, quítame de la iglesia. Prefiero no pastorear. Yo quiero que mis hijos sean creyentes. Y por la gracia de Dios, Dios me ha dado a mí 2 hijas que están sirviéndole al Señor. Job sacrificaba todo por sus hijos. Job era diligente en el cumplimiento de su función sacerdotal como el patriarca de la familia. Job era el líder espiritual de su familia. Sacrificaba conforme a cada hijo. Tenía 7 varones y 3 hijas. Este tipo de función sacerdotal implicaba invertir tiempo en sus hijos. Era un sacrificio por hijo y tenía 10. Y esto lo hacía todos los días. Ay, yo no tengo tiempo para mis hijos. Yo salgo a las 6 de la mañana del trabajo, llego a las 10 de la noche. Mire, si usted tiene que bajar horas de trabajo, hágalo. Y dedíquele tiempo a sus hijos. Porque sus hijos no le van a agradecer. Entiéndame esto. Nunca le van a agradecer que usted salió a las 6 de la mañana a trabajar y llegaba a las 10 de la noche. Y para ellos nunca hubo tiempo. Querían hablar. Querían compartir. Querían que alguien se sentara a conversar con ellos. Y es la razón por la que buscan personas fuera del hogar. Gente que los guían y lo aconsejan de manera equivocada. Porque usted no le está prestando atención. Vuelvo y repito, usted no tiene que tener las mismas normas que yo tengo. Pero algo que mi esposa y yo tomamos como decisión fue, inmediatamente lleguen nuestros hijos, mi esposa trabajaba, si tú vas a dejar el trabajo, porque yo quiero que tú seas la mamá de mis hijos y quien pueda criar a mis hijos. No quiero que nadie críe mis hijos. Menos dinero, sí, pero hay algo que la Biblia enseña, que es vivir por fe. Por fe andamos, no por vista. Y hermano, ver a un Dios todopoderoso hacer milagros, hermano, milagros. Salir un domingo por la mañana sabiendo que no tenemos dinero para comer, ni dinero para pagar el vehículo para ir a la iglesia. Estábamos como a media hora de la iglesia. Irnos a pie y llegar a pie a la casa con 2 muchachos cargados. Llegar a la casa, hermano, sentarnos en la mesa y decir, Dios, tú eres un Dios grande, todopoderoso, que suple la necesidad de tus hijos. Ahora mismo tus hijos no tenemos nada que comer. Nosotros queremos, Señor, que tú nos proveas. Y oír, tocar la puerta, hermano. Y venir una vecina y decir, vecino, yo sentí que quiero compartir esto con usted.
y traer comida para nosotros comer al mediodía y comer en la noche. Hermano, eso nosotros lo vimos muchísimas veces. Porque hay un Dios que provee. No perdimos nuestros hijos. Dedicamos el tiempo que ellos necesitaban. Job era un padre responsable. Y cuando hablamos de responsabilidad, estamos hablando de que vigilaba la vida espiritual de ellos y que era el sacerdote de su familia. Invertía dinero en sus hijos. Los sacrificios de animales tenían un costo financiero. Y él invertía dinero en sus hijos. Hermano, invierte en sus hijos todo lo que sea necesario para que ellos sean los cristianos que deben ser. Que vamos para el retiro, aquí no hay dinero para pagar el retiro. No, busque ese dinero para pagar el retiro. No, que hay una actividad, no hay dinero para actividad. Busque ese dinero para la actividad. Porque nosotros buscamos dinero para otras cosas. Nosotros lo hacemos. Para comprar celulares carísimos buscamos dinero. Si alguien se enferma hay que buscar dinero. Entonces para las cosas espirituales no hay dinero. Que hay una actividad en la iglesia donde queremos apoyar la obra misionera, tienen que estar en la obra misionera. Nuestros hijos, mis hijas tienen que estar en todo lo que se mueva, que tenga que ver con actividad dentro de la iglesia. Financiero. No importa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tengo que enseñarle a mis hijos cómo es. Si yo diezmo, tengo que enseñar a mis hijas a diezmar. Si damos para las necesidades, tengo que enseñarle a mis hijas a que hay que dar para las necesidades. Todos los primeros domingos de cada mes recogemos una ofrenda misionera. Y yo le he enseñado a las familias de la iglesia, todo el mundo tiene que tener un sobre, hasta de los de pecho. Un sobre para ponerlo ahí en la ofrenda misionera. Mis hijas tengan su sobre, tengan su sobre, tengan su sobre, tengan su sobre. Todos tenemos que venir y poner la ofrenda misionera ahí. Los padres tienen que enseñarle a sus hijos a dar. Porque ellos no van a aprender si tú no le enseñas. Ellos no van a aprender leyendo eso en un libro que diga las finanzas de Dios, las finanzas divinas. Es mirándote a ti, siendo un ejemplo de dar y enseñándole a ellos a dar. Job estaba invirtiendo tiempo y dinero en sus hijos. Inversión personal. Job sacrificaba a su propia persona para atender a sus hijos. Dejaba de lado sus actividades. Tu niño, tu niña se inscribió a la universidad. ¿Y cómo va a llegar? Llévalo. Búscalo. No, cuenta conmigo, yo te paso a recoger, yo te voy a llevar. Todos los años que duraron nuestras hijas estudiando en la universidad, 5 años para graduarse de médico, yo la llevaba y la traía, la llevaba y la traía, todo el tiempo. ¿Usted cree que un hijo no va a agradecer eso para con su papá y su mamá? Usted tiene que aprender a ser el sacerdote de su casa. Y cuando hablamos de sacerdote es invertir tiempo, invertir dinero, invertir su persona. Job trataba con el pecado en la vida de sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Oh, mi hermano, ¿está usted preocupado si sus hijos están practicando pecados? ¿Está usted preocupado de las respuestas que están dándole a Dios? ¿Está usted preocupado si sus hijos realmente están entendiendo que el pecado puede destruir sus vidas? Tiene que enseñarle a sus hijos cómo tratar el pecado en sus vidas. Tiene que enseñarle a sus hijos que el pecado puede destruir sus vidas. Sea un modelo de vida santa y consagrada a Dios para sus hijos. Enséñele íntegramente la palabra de Dios a sus hijos. Enséñale a amar a Dios y a tener una completa devoción a Él. Enséñele que el pecado puede destruir sus vidas, por lo cual deben aborrecerlo. Esté atento a todo lo que pasa en la vida de ellos. Job estaba al día con todo lo que pasaba con sus hijos. Quizá habrán pecado. No dice que han pecado. Quizá habrán pecado. Entonces vengan. Quizá han blasfemado el nombre de Dios. Hermano, el pecado no relaja, el pecado no juega.
El pecado destruye la vida de las personas. Usted sabe lo doloroso que es ver una niña, una jovencita entregada a la fornicación o entregada a cosas feas, o un muchacho entregado a cosas feas. Eso es algo que quebranta el corazón, hermano, y destruye la vida de esos jóvenes. Usted tiene que ser un padre responsable. Una tercera cosa que debemos considerar de Job es cómo enfrentaba sus dificultades. La Biblia dice aquí en Job capítulo 1, verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Recientemente tuvimos una conferencia en el mes de julio y el pastor que invitamos a predicar, pastor de una iglesia americana en Hammond, en Indiana, pastor Wickerson, nos narraba la historia de que un hijo, su hijo mayor de unos 17 años, había fallecido en un accidente. Salieron a hacer la obra de Dios, él y un misionero y 2 hermanos. Tuvieron un accidente en la carretera y su hijo falleció. Él dice que recibió una llamada como a las 3 de la madrugada de un policía diciéndole lo que había pasado y hablándole que penosamente su hijo había fallecido. Él dice que fue una noche terrible, o sea, ese momento para él fue impactante. Y él pensaba: ¿cómo yo despierto a mi esposa y le digo eso a mi esposa? O ¿cómo yo le puedo hablar a sus hermanos sobre eso? Y él dice que esos días y esos momentos fueron muy difíciles para ellos. Y que cuando presentaron el féretro en la iglesia, toda la iglesia estaba llena ahí. Su esposa le dijo a él: yo quiero que tú cantes un coro que es un coro favorito de nosotros. Dios es bueno. Dios es bueno. Y él dijo: no sé si podré cantar eso. Y él se paró en el púlpito y comenzó a cantar: Dios es bueno, Dios es bueno. Pero él no pudo terminar de cantar el coro. Y su esposa, al ver que él no podía seguir cantando, ella subió y abrazó a su esposo y ella siguió cantando el coro y terminó de cantar el coro: Dios es bueno. Y él dice: nosotros teníamos un féretro ahí. Y entonces él hablaba de Job y decía: Job tenía 10 féretros. Job tenía 10 ataúdes porque sus 10 hijos habían fallecido en un día. Pero no se quejó. No se quejó. Jehová dio, Jehová quitó. Es el nombre de Jehová bendito. Entró al templo, se postró, se tiró al piso y adoró a Dios. ¿Cómo está usted enfrentando sus dificultades? ¿Se está quejando? Déjeme decir lo siguiente, hermano. No hay una sola razón en la vida tuya y en la vida mía para nosotros quejarnos delante de Dios. Dios es bueno. Cuando yo comencé mi ministerio, yo me quejé. Tenía 5 años pastoreando ya. Salí de un estudio bíblico, miércoles en la noche, y teníamos una casita donde nos reuníamos, como 20 hermanos. Y yo me senté en la galería y me quejé a Dios. Le dije: Señor, tú me has dado solo. Tú me has abandonado. Yo no sé, yo me siento aquí que yo no sé qué hago aquí. Yo no quiero seguir aquí. Tomé a mi esposa y a mi niña, Rociel, la mayor, y salimos a caminar para ir para la casa. Teníamos que caminar unos 6, 7 minutos para ir a tomar un vehículo.
Íbamos caminando por la Isabel Aguiar, una avenida, y mi niña, una niña como de unos 4 años, algo así, vamos caminando y me agarra y me dice, papi, y me detiene. Me dice, ¿por qué no entramos a la farmacia a pesarnos? Son unos pesos que uno le echaba una monedita para pesarse. Yo me paro y le digo, ¿qué? ¿Por qué no entramos a la farmacia a pesarnos? ¿A qué? Pero, ¿qué sentido tiene eso? Pero yo así dije, ok. Le dije a mi esposa, ven, ok. Y dimos la espalda para entrar a la farmacia. En ese momento, hermano, una patana que venía por la avenida perdió el control y se subió a la acera y se metió en la casa de al lado, tumbó la pared de la casa de al lado. Y parado en la puerta de la farmacia, oí una voz que me dijo, no estás solo. Tú no estás solo. Así que no te quejes. Y yo dije, gracias Señor, yo sé que no estoy solo. Tú has preservado mi vida y la vida de mi familia. Jamás, hermano, yo me he quejado. Yo he sufrido la muerte de familiares, de hermanos. Mi esposa pasó por un proceso de cáncer. Jamás me he quejado. ¿Cómo está usted enfrentando sus dificultades? ¿Se siente la persona más desdichada del mundo? ¿Siente que Dios lo ha abandonado, que Dios lo ha dejado? ¿Usted siente que yo no sé por qué esta enfermedad, yo no sé por qué este dolor, yo no sé por qué esta tragedia, yo no sé por qué yo estoy pasando hambre, yo no sé por qué estoy pasando necesidades, no sé por qué me botaron del trabajo? No se queje y dele gracias a Dios. Dios sabe por qué. Dios sabe todo. Eso fue lo que hizo este hombre. Y todavía con los 10 féretros ahí, su esposa viene y le dice, ¿todavía tú mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dice, no, mi amor, como las mujeres fatuas estás hablando, no es así. Recibiremos de Dios el bien y no el mal. Él es Dios. No se queje, hermano. No se queje. Aprendamos a quebrantarnos, humillarnos delante de Dios. Aprendamos a adorar a Dios. Aprendamos a no apegarnos a las cosas materiales. Dios da, Dios quita. Entendamos que Dios tiene control de todo. Entendamos, hermanos, que todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. ¿Has considerado a mi siervo Job? Ojalá que Dios nos ayude a ser íntegros como Job era íntegro. Ojalá que Dios nos ayude a ser padres responsables como Job era un padre responsable. Ojalá que Dios nos ayude a enfrentar las dificultades como Job la enfrentó.